Hoy vamos a hablar de qué tan importante es que un buzo conozca el ambiente donde va a bucear. Por lo general, la mayoría buceamos en el mar. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. Hoy vamos a estar hablando de qué tanto un buzo debe conocer el ambiente donde va a realizar las inmersiones. En este caso lo vamos a dedicar al mar. Es la mayoría de los lugares donde se hacen las inmersiones. Casi todos los buzos somos de agua salada. Por supuesto que existen buzos que están en zonas como lagos, lagunas, embalses, ciertas secciones de río, cuevas, en fin. Pero la mayoría vamos al mar. Y te voy a hablar de 6 factores que debes tomar en consideración. Pero antes de que te eche el cuento, como siempre, si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y no dejes de compartirlo para que esta información le llegue al resto de la comunidad de los buzos. Ok, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hablar es las temporadas de buceo. Como buzo de tu área, tú debes conocer cuál es la mejor temporada para ir al agua. Esa mejor temporada es la que te favorezca en las condiciones ambientales y obviamente te permita disfrutar el buceo de la mejor manera. La mayoría de la gente siempre espera la temporada de mar tranquilo, cero corriente, buena visibilidad y mucha fauna. Pero esto que te acabo de comentar no necesariamente se puede conjugar y eso va a depender de la zona. Entonces, si me dicen a mí, Álvaro, ¿cómo es el buceo en la zona del Cantábrico? No lo sé, yo no buceo allá, no es mi área de trabajo. Yo tendría que ir allá, buscarme un instructor o un dive master que conozca muy bien la zona y él me dé una orientación completa de qué es lo que pasa allí. Lo mismo si me voy para el Mar Rojo, tampoco, no tengo ni idea. Debo ir a buscar un instructor o un dive master y que me eche el cuento. Pero tú, en tu área, sí debes ser y te debes convertir en un vaquiano para que le saques el mayor provecho a ese buceo. Entonces, que definas cómo son las temporadas y las condiciones en las que tú y tus compañeros se van a sentir mejor es muy importante. Por ejemplo, la gente me pregunta, Álvaro, ¿cuáles son las temporadas buenas para irte a visitar a Portobelo? Y por lo general, el mes de mayo siempre es nuestro mes más cristalino. Tenemos aguas muy claras y relativamente tranquilas cuando empiezan las temporadas de huracanes, pero alejadas de Panamá. Cuando estamos en el primer trimestre de cada año, que es la época de menos lluvia aquí, entonces los ríos no aportan sedimento al mar. Tenemos en la mayoría de los casos algo de buena visibilidad, pero como entran los vientos alisios, entonces hay mar de fondo, ese vaivén que está bajo el agua, que es como una cucharita revolviendo el azúcar del café. Y cuando empieza la transición de que los vientos alisios disminuyen y comienza la época de lluvia, que es el mes de mayo, tenemos nuestro mes fabuloso. La otra temporada es a mediados de agosto hasta finales de octubre y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, así como te lo acabo yo de contar ahorita, qué es lo que pasa aquí, tú debes saber qué es lo que pasa allá. Otro factor que también tienes que tomar en consideración es la temperatura del agua.
El agua tendrá sus variables a lo largo del año. Habrán momentos donde se ponga más fría. Y si estás en un país con las 4 estaciones bien marcadas, posiblemente te toque tener varios trajes. O la mayoría de los buzos no les gusta el agua fría y se convierten en buzos de una sola temporada. Es decir, el verano, cuando el agua calienta, se sienten mucho más a gusto. Y es ahí donde vuelve a tomar relevancia ese video que hice y te invito a que lo veas si no fue así. ¿Qué pasa cuando los buzos están oxidados, tienen mucho tiempo sin ir al mar? Y para este tipo de buceadores que solamente se mantienen activos 3 meses al año, entonces es importante que se mantengan activos en piscina o no se alejen del agua o una u otra forma. Y si tienen la posibilidad de viajar, mucho mejor. Entonces, el conocer la temperatura, por supuesto que tienes que estar clarito qué tipo de abrigo es el que te tienes que poner. Si el agua está caliente, posiblemente con un traje de 1 milímetro, 2,5, 3,2 es más que suficiente. Y así por el estilo, si estás en zonas muy frías, entonces verás si te toca un traje de neopreno muy grueso o das un brinco al traje seco, pero teniendo en consideración cómo el agua va a ir cambiando de temperatura a lo largo del año, entonces tú verás cómo vas ajustando tu buceo. Otro punto importante, el oleaje. Para muchos el oleaje puede ser un hecho muy desafiante, perdón. Hay individuos que se marean fácilmente en el bote. La mayoría de las veces es porque navegan muy poco. Y lamentándolo mucho, eso ocurre, son sensaciones antipáticas. El estar mareado en el mar le puede pasar a cualquiera. Y también hace rato, ahorita, ya no sé ni para qué lo dije, ahora hice un video de cómo evitar o tratar de evitar el mareo en el mar, pero bueno, la única solución es navegar, navegar, navegar y navegar, así como es bucear, 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 bucear y bucear. Bueno, el navegar también para que la gente se vaya acostumbrando. Entonces, poder determinar la época de olas fuertes, olas suaves, por supuesto también implica el tipo de entrenamiento que tienes que tener, conocer el área, si haces buceo desde la orilla de la playa, saber contar los ritmos de las olas para ver cómo puedes entrar al agua, o simplemente si el oleaje es muy fuerte y la zona es prohibitiva, entonces ya conocerás que esa área va a tener una época determinada en el año de buceo porque de resto no se puede visitar. Luego, también el otro factor que tienes que tener clarito son las corrientes. La mayoría de los lugares y en temporadas tienen, por ejemplo, corrientes de surgencia, es decir, corrientes que vienen del fondo trayendo agua fría, trayendo muchísimos nutrientes. Este tipo de corrientes ponen turbia el agua, pero traen una cantidad de fauna. Hay muchísimos buzos que les encanta este tipo de temporada porque aparecen animales grandes. El ecosistema cambia, se hace súper atractivo. El resto del resto del año, a lo mejor, por citar una especie, es la avenida de los meros Goliat o los meros Guasa, que no están todo el tiempo en una misma zona, pero cuando hay mucho aporte de nutrientes, ellos aparecen por ahí. Puede ser también corrientes de marea, entonces te toca tener una tabla donde te indican cómo se están comportando las mareas a lo largo del año. Esa tabla, por supuesto, hoy en día la hay en aplicaciones digitales. Y lo ideal es tratar de ubicar, si es que la hora coincide, en la marea muerta donde todo está tranquilo y se puede bucear muchísimo más fácil. Si la marea está subiendo, es decir, está llenando, pues ya sabes en qué dirección debe ir la corriente y si no lo conoces, por supuesto, preguntar con los instructores o dive master o capitanes de la zona para ver en qué dirección se va a desarrollar ese buceo. Por supuesto, la misma pregunta va cuando la marea va bajando o vaciando y poder definir
en los puntos de buceo, si es en un rumbo o es en el contrario. Entonces eso también te hace saber cómo debes elaborar ese plan. El otro factor es la visibilidad. Y la visibilidad, por supuesto, es lo que la mayoría de los buzos buscan, o todos los buzos buscamos, para tener buenos recuerdos de la inmersión. Siempre queremos que el agua esté súper clara, obviamente para que entre más luz, poder gozar del colorido del fondo. Pero resulta que cuando el agua está en su máximo esplendor, muy cristalina, la mayoría de las veces no es el momento donde hay más fauna. Entonces, como dice el dicho, una cosa por la otra. Sin embargo, para dedicarte a la fotografía con el agua cristalina y una buena entrada de luz, entonces el momento ideal. Cuando el agua está cristalina, las corrientes son leves o casi no las hay, o son corrientes muy suaves y no hay mar de fondo. Y esa es todo el tiempo, es una corriente que limpia y mantiene el escenario perfectamente prístino, y es quizás la mejor época para bucear en el año. Entonces debes estar claro cuáles son los meses de mayor transparencia de agua para que te prepares para esa temporada y no vayas a fallar los días que el mar te brinda con esas bondades. Y por supuesto, y por último, saber cómo va la temporada según el tipo de fauna. Y por citar algo, aquí en Panamá, en el Pacífico, hay una temporada espectacular que nace a partir de ahorita, el mes de julio, que es la llegada en el Pacífico de las ballenas jorobadas. Y esta temporada dura hasta finales de octubre. Hace 3 años tuve, por ejemplo, la oportunidad, estaba buceando en el Parque Nacional Coiba y pude bucear con ballenas jorobadas, una ballena con su vallenato impresionante, definitivamente impresionante. Me tocó también una temporada donde llegaron en un área del archipiélago de las Perlas, también aquí en el Pacífico. Agua turbia, pero cientos de meros Goliat. Un espectáculo impresionante estar con ellos, tenerlos a 2 metros de distancia. La verdad es que uno se siente chiquitico. Entonces, el poder identificar las temporadas del tipo de fauna migratorio también te ayuda a preparar inmersiones que sean interesantes, que el escenario sea variado. Y mi consejo personal, como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, el mar no debe tener temporadas para bucear. Simplemente nosotros debemos acoplarnos. Si el agua está fría, perfecto, nos abrigamos bien, porque en el frío va a haber algo atractivo. Hay buceo de corriente, hagamos buceo desde el punto A hasta el punto B y nos dejamos llevar por la corriente. Por supuesto, siempre y cuando el área lo permita y la gente en las embarcaciones conozca muy bien la zona. No queremos a nadie a la deriva. Y por supuesto, dependiendo de todos los factores que te acabo de mencionar, tener el equipamiento correcto para que puedas disfrutar de tus buceos al máximo. Bucear todo el año con todas estas variables te va a convertir en un buzo espectacular, porque no va a ser un buceo monotemático. Hay gente que prefiere quedarse en esa onda. No es mi caso, no es lo que recomiendo, porque el mar es como todo y es como las personas. Tiene sus días buenos, tiene sus días malos, y dentro de los días malos a veces no hay ni que hablarle y no hay que mirarlo. Esos serán los días que no vamos a poder bucear. Pero el resto, si es totalmente manejable, entonces sí podemos ir al agua. Por supuesto, también va a depender de tu nivel de entrenamiento y tus condiciones físicas. Recuerden que esto es un deporte, y mientras mejor estés en condiciones físicas, más fácil será y tu buceo será mucho más seguro. Ya con esto me despido. Te dejé estos 6 puntos para que los analices. Coméntame cómo son tus temporadas de buceo y nos mantenemos
en contacto. Ya con esto, si te gustó el video, como siempre, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video.